Muy buenas traders, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente arrancando análisis de la semana 16 de este año. Simplemente desde el punto de vista del apartado de acciones e índices, podemos observar que ya veníamos nosotros haciendo nuestras consideraciones. Ustedes pueden ver desde el máximo que hizo el 19 de febrero, más o menos en esa semana. Podemos ver la primera zona, la segunda zona de rupturas del precio. Acá podemos ver, a ver, si hace un poquito más de zoom. Este, podemos ver el quiebre de manual, quiebre retest, quiebre retest de vuelta y el precio continúa con su tendencia a la baja, hace un último retest y nos encontramos con lo que es toda esta parte de algo de recuperación y cae todo lo que es aranceles, el anuncio de Trump de aranceles. De vuelta Donald Trump por acá diciendo que cancela los aranceles. En fin, por eso siempre digo que no hay que guiarse por las noticias, porque las noticias son así. Un día dicen otra cosa, el otro día dicen otra y básicamente un buen trader no puede estar, sí, puede tener consideraciones de algunos factores, pero en fin, nosotros como traders ya tenemos todo ese movimiento descontado en esta zona. Acá nosotros ya confirmamos, en todas estas primeras zonas, ya confirmamos pistas importantes de ruptura hacia una tendencia bajista. Diga o lo que no diga Donald Trump, nosotros ya veníamos descontando el movimiento, ¿sí? Como podemos ver en estas zonas. Ya veníamos analizando semana a semana y ya se podía denotar cómo el mercado iba perdiendo fuerza y a su vez ya formando una estructura bajista. Si bien todo esto tuvo toda esta zona de vacíos que tenemos por acá, el precio, toda esta demanda que entró fue supuestamente por la cancelación de los aranceles para, para para la gran mayoría de los países, menos para China, porque hay una guerra comercial de Donald Trump que la tiene con China todo el momento y ahí empieza todo, la guerra comercial. Simplemente, en mi opinión, es para demostrar poder al mundo, básicamente para marcarle a China, vamos a decirle, una advertencia. Y bueno, nosotros quedamos en el medio, ya sea como inversores o como países emergentes, en caso de Argentina, por ejemplo, que yo soy de Argentina. Si bien nuestro presidente tiene una relación más allegada al presidente Donald, pero no quiere decir que estemos a salvo. También tenemos los aranceles y supongo que también eso se va a renegociar. Pero bueno, en fin, todo lo que se dio de aranceles se vio en toda esta zona que está acá, ¿sí? Todo esto es aranceles parte uno y aranceles parte 2. Obviamente nosotros, como analizamos estructura de mercado, como analizamos rupturas de estructuras, como analizamos distribuciones de rangos, ya tenemos la pista acá en febrero básicamente. Y eso es lo que tenemos de lo que es el año 2025, tenemos al S&P en negativo. Todavía está en negativo, no puede recuperar toda esta zona básicamente, todavía. Y esto va a seguir así hasta que el precio recupere toda esta zona para arriba. Ahí recién estaríamos hablando de una posible reversión de toda esta caída. ¿Sí? Así que hasta 5.700, 5.800, de ahí para abajo tenemos todo lo que es estructura bajista, todavía no tenemos ni siquiera un rango importante, un rango de acumulación por lo menos en esta zona, para poder atacar
la zona de los 5.800, juntar liquidez acá para ir a atacar los 5.800, todavía no, es muy temprano, es muy pronto, perdón, para verlo, para ver algún rango por acá, un estilo así, para ir a la ruptura con fuerza y atacar los 5.700, 5.800, todavía no lo tenemos. O también puede ser un rango para continuar con la tendencia que trae el índice originalmente. Así que de momento en semana 16 todavía tenemos estructura bajista, no hay indicios de reversión, simplemente esto fue un retroceso para balancear el precio. Y vamos a ver cómo el mercado continúa esta semana. Vamos a mirar un poquito las acciones, que son estas acciones las que yo elijo, las que yo analizo. Son acciones, una de las acciones más participativas en los índices, lo que son las más grandes. ¿Y por qué analizo las más grandes? Obviamente por una cuestión de que estas acciones son las que mueven básicamente al índice, ¿sí? Por su participación, por su importancia en la economía estadounidense. También acá tenemos el índice de Warren Buffett, ¿sí? Que estuve analizando. Vamos a limpiar un poquito acá, para eliminar todo. A mí me gusta analizar el gráfico en limpio para poder detectar estructuras, ¿sí? Eso es lo que estoy trabajando en una guía para ustedes y también para mí, para que me sirva a mí, para poder detectar estructuras y poder identificar los fractales, porque si nosotros vemos al mercado en limpio, vemos muchas líneas dispares, ¿sí? Pero si nosotros nos ponemos a observar a ojo de trader, a ojo de inversor, podemos identificar cuáles son los fractales. Por ejemplo, uno de los primeros pasos, vemos cuál es el máximo del movimiento, vemos el último impulso, acá ya vemos un quiebre, de una continuación de tendencia, acá vemos un inicio de impulso que hace este quiebre, fíjense ahí toda la demanda, hace otro impulso al máximo. ¿Qué pasa con ese impulso? Toma como referencia, ¿sí? Hace un retroceso para la recuperación, que todo este retroceso, como vimos en el S&P, es la cancelación de aranceles y vamos a hacer una visión positiva para el mercado. El índice Warren Buffett ya viene en una tendencia, como podemos ver acá, ya viene de una tendencia. Este, ¿sí? Ya viene de una tendencia. Con esto de los aranceles hace un quiebre en la tendencia, pero automáticamente el precio se recupera para continuar. Acá vemos los puntos importantes, ¿sí? Acá vemos un máximo. Fíjense cómo el precio ya empieza a, a llegar al máximo, empieza a dar sus primeros indicios. Vamos a ver cómo hace la acción del precio para los que operan el índice Warren Buffett. Se recuperó bastante el índice Warren Buffett después de todo. Ya hace un tiempo yo venía analizando. Después de todo este rango que tuvo acá, este rango de consolidación que tuvo acá, que hay algunas manipulaciones. Pero en fin, esta tendencia viene en parte de un rango, que es todo este rango de acumulación, para continuar al alza, ¿sí? Acá es un quiebre, un retest, y venía todo, vamos a decirlo, viento en popa, perfecto, todo perfecto, hasta que aparecen los aranceles, que es toda esta distorsión que hay acá, pero aparentemente se reanuda rápidamente la tendencia de este índice, ¿sí? Bueno, Tesla también la venimos analizando hace bastante tiempo con una identificación de un máximo, de un mínimo y una caída de aproximadamente un 55%.
Puede que haya posibilidades, sí, posibilidades de acumulaciones de poco capital. Si quieren ir acumulando a un precio de 55%, va todo perfecto. Se puede empezar a acumular sin problemas a muy buenos precios, pero no todo el capital, toda su cartera de portafolio en Tesla. Simplemente ir acumulando, sí, pues se puede ir acumulando tranquilamente. Bueno, Intel que no se recupera de aquella famosa caída, fíjense cómo vino el precio, se vino a balancear el precio en todo este gap. Fíjense cómo el precio balancea todo este gap, toda esta zona. Acá vuelve a balancear el precio en este gap. Fíjense cómo el precio hace sus retrocesos. Como les decía, fíjense cómo el precio va rellenando los gaps, va balanceando. Pero no prosperó este movimiento, venía bastante bien. No, hace mucho que no hago un análisis fundamental de Intel. Voy a hacerlo y lo voy a resubir para que tengamos una idea. Intel fue muy golpeado por la era de la inteligencia artificial. Cuando surgió todo lo de la inteligencia artificial, Intel fue muy golpeado por eso. Hay mucha competencia respecto a eso con Nvidia y bueno, simplemente la empresa, yo tengo un post de Intel que lo hice hace bastante tiempo. A ver, vamos a ver si encontramos el post, ese post que yo hice. Vamos a poner Intel, a ver si... Yo tenía hace un tiempo eh, un análisis de Intel que lo hice hace... acá está, febrero. Mm, a ver si hay una idea relacionada. A ver. Bueno, eso fue una actualización nada más. Bueno, acá hay otro análisis. A ver, voy a ir buscando. Es que encontramos. Bueno, este. Parece algo de noticias. En aquel momento no me acuerdo qué pasó. Ah, acá empieza. Análisis fundamental. Bueno, por acá hay un poco de información que lo dejo ahí en pantalla si quieren poner pausa y leer. De lo que pasó en aquel momento, con respecto a la IA, la compañía tuvo algunos problemas, ¿sí? Pero aún así no se puede recuperar. Intel no se puede recuperar. Hay gente que sigue acumulando acciones, obviamente ven oportunidades, tienen liquidez y este, van acumulando en toda esta zona, en todo este gran rango que está acá. Vamos a ver cómo Intel se comporta en la zona baja del rango. Fíjense cómo poco a poco aquí entró mucha demanda. Vamos a ver qué pasa toda esta zona. Si aguanta esta zona, si se vuelve a meter el rango, para después atacar la zona del máximo de los $27. Bueno, todo lo que es inteligencia artificial golpeó mucho a Intel. También como veíamos en ese informe que yo hice hace un tiempo, varios meses atrás. Después no la analicé más, pero básicamente porque sigue en este rango, sigue muy fuerte, muy sólido en este piso de mercado de 19, 18. Y simplemente eso, los que quieren ir acumulando pueden hacerlo.
Los que les gusta Intel, los que confían en Intel, pueden hacerlo. Ver un poquito Apple. Bueno, Apple lo mismo. Acá nosotros ya fuimos identificando las reversiones, como habíamos hablado en uno de mis primeros videos. Yo había hecho un análisis ya. Lo voy a dejar al final, los voy a dejar para que ustedes también lo vean. Apple sigue también en una clara estructura bajista. Ya nosotros empezamos a identificar acá. Acá ya no pudo recuperarse en esta zona. No pudo recuperarse en febrero, ya no pudo y ya rechazó la baja. Pues bueno, todo lo que aranceles nuevamente se replica bastante. Lo mismo en Alphanet. ¿Sí? Acá ya fuimos identificando posibles reversiones que se materializaron. No son posibles si son reversiones materializadas. Bueno, Google es un gigante y estas son empresas que básicamente dominan el mundo en lo que respecta a tecnología. Y son empresas que, bueno, creo yo son bastante confiables para invertir. Tanto Tesla, Google, Intel, todos están en una época para mí, de acumulación en general. Si podemos conseguir obviamente la acción a más bajo precio sería algo fundamental. Eh, bueno, con Facebook pasó lo mismo. Facebook después de una larga tendencia alcista. Fíjense la larga tendencia alcista que traía Facebook. ¿Sí? Ya empieza a entrar mucha demanda después de la cancelación de los aranceles. Pero ya tenemos una caída bastante prolongada. Yo a Facebook no lo había analizado, pero bueno, vemos acá la reversión en B. Directamente no hubo ninguna consolidación, simplemente una reversión en B, como le dicen, reversión en B. No hubo ninguna, si vemos en temporalidad más baja, capaz que hubo una pequeña consolidación acá y la distribución. Pero como les digo siempre, nosotros confirmamos en temporalidades más bajas, nos metemos a analizar y confirmamos estructuras. Uy, perdón, siempre me pasa lo mismo con eso. Acá vamos confirmando nosotros las estructuras, vamos estudiando las reversiones en máximo. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, tenemos el máximo y el último impulso. ¿Sí? Esta vela directamente hace el quiebre, hace un mínimo retroceso y ya empieza la tendencia a la baja. Directamente acá entra mucha oferta y ya ni siquiera el precio vuelve a hacer algunos pequeños retes, pero al haber mucha oferta, mucha toma de ganancia, directamente la demanda ya no puede soportar la cantidad de oferta flotante que va entrando y el precio cae, simplemente por oferta y demanda, como a veces parece tan fácil, pero no es. Para muchos entender es muy difícil. Simplemente empiezan a entrar muchas órdenes de venta y la demanda no puede soportar todas esas órdenes y ocurre lo que ocurrió en este punto. Directamente no hay ninguna consolidación. Hace el quiebre y el precio ya se va a la baja. Acá es donde entra el ojo del trader para arriesgar su posición. ¿Sí? Para arriesgar su posición. Tenemos 1%, 1,8, puede ser un 3% o al 70-80% de la vela anterior esta. Y ya nos llevamos cantidad de ganancias. Pero fíjese lo importante que es detectar la reversión en sus inicios en temporalidades, al menos de H4, ya podemos detectar una buena reversión en acciones. Esto es lo que nosotros estudiamos, las reversiones. Siempre estudiamos las reversiones, las primeras pistas de las reversiones, porque después todo esto acá abajo es noticia. Son noticias que ya llegaron tarde.
Fíjense dónde está la reversión y fíjense dónde llegaron las noticias. Si la reversión se dio en 711 y las noticias llegaron acá en 575, más o menos, en esa zona. O sea, para que ustedes tengan una idea de lo importante que es la estructura de mercado y lo importante que es el análisis de las distribuciones. La distribución hace alusión a las ventas y la acumulación hace alusión a las compras. Eso quiero que queden claro. Entonces, fíjense cómo se detectan las reversiones en el mercado y uno a veces piensa que entra tarde, pero no, incluso podemos haber entrado acá en 700 para confirmar. Fíjense todo lo que cayó el mercado. Incluso va rompiendo estructuras más grandes. ¿Esto puede seguir cayendo? Obviamente que sí. Todavía no vemos un indicio de recuperación. Tengan mucho cuidado lo que están acumulando. Vayan acumulando de a poco. No metan todo su capital en Meta. Aunque no es un mal precio tampoco, por decirlo, pero no es recomendable. En fin, todas están iguales. Acá lo mismo. Acá lo mismo. En Amazon. Y a ver cómo está Nvidia. Bueno, Nvidia lo mismo. Bueno, Nvidia tiene una estructura un poco más clara, fíjense. Como solo fuimos identificando toda la estructura de Nvidia. Desde principio de año viene cayendo Nvidia. Viene a buscar este soporte. Todo este soporte que está acá. ¿Eh? Bueno, ahí vemos lo que es el anuncio de Trump. Pero esta es la estructura básica que nosotros vamos a vigilar. ¿Sí? De acá de 120 para arriba podríamos estar frente a una reversión y continuación de tendencia en Nvidia. Bueno, básicamente eso es todo lo que es acciones. Es todo este panel que es lo que yo veo. Todas están haciendo sus respectivos retrocesos y recuperaciones en menor y mayor medida. Los que quieren ir acumulando acciones es una excelente oportunidad. Los que quieren, lo que desean. Caso mío sí, capaz que acumule algunas acciones. Voy a esperar un poco más, un poquito más abajo a ver si se consigue algo más barato. Pero en fin, básicamente es todo. También voy a ir a mirar un poquito el Nasdaq, cómo va. Bueno, el Nasdaq lo mismo. Eh, Todos están bajistas. ¿Sí? Tenemos nuestro rango operativo, quiebre. ¿Sí? Siempre identifiquen eso. Identifiquen el inicio del impulso, el quiebre, la estructura, ¿sí? El rango operativo, todo esto que está acá, hace ese impulso y retroceso, que todo este retroceso vemos que la cancelación de aranceles temporal de Donald Trump para una renegociación a nivel global geopolítico. Esto como que incentivó un poco al mercado, pero fue un retroceso del movimiento anterior, vamos a decirlo, ¿no? Esto fue un retroceso de este movimiento. ¿Esto puede seguir cayendo? Sí. Es más factible de que caiga hasta que no veamos una recuperación en esta zona que está acá. ¿Sí? Que haga un retroceso y vaya a atacar esta zona que está acá. Así que, bueno, inversores, respecto a acciones e índices, es lo que es el apartado de la semana 16 que estamos analizando. Les voy a dejar el análisis de criptomonedas de la semana 16, también de Bitcoin, del mercado cripto, que también está pasando por una fase de corrección bastante importante. Este 2025 se vino digamos, con una toma de ganancias importante. Si ustedes pueden ver el año pasado, hubo una tendencia bastante importante, tanto como de Bitcoin y de acciones,
Y esto no se da por darse así nomás, sino que todo tiene su causa y su efecto, como nos dice Richard Wyckoff en su teoría. Y esto es el producto de la toma de ganancia de las grandes instituciones. Si bien van a haber noticias, pero las noticias van a mover el mercado temporalmente. La estructura sigue siendo bajista y lo va a seguir siendo hasta que se demuestre lo contrario. Siempre decimos lo mismo. Este, Así que bueno, sin más, tenemos una perspectiva de lo que es acciones. No vi lo que es acciones argentinas, me estoy olvidando de eso. Vamos a decir acciones locales, que son estas las que yo analizo, básicamente. Eh, y bueno, las acciones argentinas tenemos básicamente lo mismo. No tenemos mucho que analizar tampoco. Fíjese como a partir de enero empiezan a retroceder las acciones. La acción argentina tuvieron una performance en 24 brutal, fíjense, toda la subida que tuvo. YPF, por ejemplo, y están haciendo sus respectivos retrocesos y tomas de ganancia, ¿sí? Después de una tendencia alcista bastante prolongada, los traders van tomando sus ganancias en algún momento. Y eso es lo que se denota en este punto. Como también dice, eh, lo pueden encontrar en el libro de Master de Markets de Tom Williams, que también se refiere a la metodología Wyckoff. Las acciones de una empresa no están directamente proporcionales al crecimiento de un estado. Son dos cosas diferentes. Una empresa es privada, con con todos sus pros y sus contras, y un estado es estatal. Digamos, no porque sea Estados Unidos, siempre las acciones de Estados Unidos, bueno, en gran parte sí son alcistas, pero también tienen sus retrocesos. En menor o mayor medida, las acciones tienen sus tomas de ganancia por oferta y demanda, por acumulación y distribución. Así que cuando en este caso tenemos una distribución, son oportunidades. Hay gente que en caída de mercados ven una desgracia. ¿Por qué? Porque ellos ya no salieron a tiempo, ¿sí? No salieron a tiempo. Por ejemplo, en estas estructuras que están acá, más arriba, ¿sí? No salieron a tiempo acá, estas zonas. Fíjense, acá vemos una zona, acá por ejemplo. No salieron en las zonas de quiebre. Tenemos tres velas rojas acá en quiebre, con mucho volumen. Quedaron atrapadas en el mercado y hoy están esperando, rezando para que recuperen su dinero, siendo que van a tener que esperar bastante tiempo. En cambio, nosotros estudiamos e identificamos estas zonas, incluso zonas más acá arriba. Las primeras estructuras, los primeros quiebres, ya vamos saliendo de las posiciones eh, ante, ante cualquier duda o no estar expuesto en su totalidad, sino que ir reduciendo las posiciones a medida que el precio va perdiendo terreno y va rompiendo estructuras, digamos. Pero la gente por lo general se queja de los mercados bajistas porque quedan atrapados. Quedan atrapados en los mercados, entonces se frustran y bueno, ya sabemos todo lo que dicen de los mercados que es estafa y en fin, muchas cosas más. Pero no, eso es porque las personas quedan atrapadas. Escucho mucho decir a gente que sus acciones perdieron mucho y es porque no saben de análisis técnico, no saben de estructura de mercado, no llevan un seguimiento de sus inversiones y pasan estas cosas y que quedan atrapadas. Bueno, básicamente vamos a limpiar acá un poco de IPF. Vamos a limpiar. A mí me gusta trabajar con un gráfico más limpio. No me gusta rayar mucho el gráfico. A veces sí rayo un poco, pero es a modo explicativo nada más. Bueno, Galicia se recuperó bastante después del anuncio este de Trump. Fíjense. Vamos a ver si vamos a estar analizando acá si ataca esta zona para continuar. Zona de los 7800. O sigue el rechazo a la base del rango que está acá abajo. Esta es una manipulación. Como ustedes pueden ver, siempre ocurre esta manipulación. Creo que la vimos en otro video también. Siempre pasa lo mismo. Casi siempre. Pero bueno.
Eso es bueno también saber e identificarlo. Vamos a estar analizando, vamos a dejar el dibujo tal cual está. Bueno, Valo me había pedido un suscriptor en otra plataforma. Acá les dejo el análisis de Valo, Banco de Valores. Una caída del 41%, Valo. Un banco más chico, obviamente, no se compara con Galicia. Y Valo ya está entrando en zonas de mínimos bastante importantes. Ya está entrando, está por debajo de la zona, ya casi llegando al precio del 2024, como está acá. Puse una marquita. Haciendo un retest. Ahí Valo. Pero Valo está en caída libre. Está como, esto está como el peso argentino o está como Ethereum. Perdón que me vaya de mercado, pero está como parecido a Ethereum. ¿Ven? Banco de Valores está como Ethereum, que no para de caer, sigue en estructura bajista. No hay forma. Sigue cayendo, sigue cayendo. Vamos a estar analizando también esto. Son oportunidades muy buenas para ir acumulando Ethereum. Muy buenas oportunidades. Así que bueno, ponemos acciones locales. Analizamos YPF Galicia. Bueno, el Merval obviamente. Inicio del fractal. Todo esto es un fractal. Como les digo, un fractal. También tengo un post de fractal acá. Si quieren venir a visitar el perfil. Lo voy a dejar en la descripción. Porque no me dejan poner este perfil, no me lo dejan poner todavía en TraderView y a veces yo lo ponía y bueno, tuve algunos inconvenientes con eso. Entonces de acá, si quieren ir para el TraderView, los que tienen, pueden ir a ver este perfil y van a ver mucho material interesante para ustedes, que les va a ayudar mucho. Esto es un fractal, ¿sí? Esto es un fractal que se repite en el tiempo. Y eso es la fractalidad. El precio va haciendo un movimiento fractal que es repetitivo. Si hacemos un zoom en este fractal, que es en este fractal, por ejemplo, dentro de este fractal de todo este movimiento, vamos a ver subestructuras también más chiquitas que van conformando toda esta estructura chiquita, va conformando este fractal más grande. Y así sucesivamente en estructuras internas cada vez más pequeñas. Por eso se lo denomina fractal, para darle una estructura al mercado, para darle un cuerpo, una estructura, vamos a decirlo, al mercado. Y eso se identificó hace mucho tiempo. Por eso para nosotros es muy importante la estructura del mercado. Porque mediante la estructura del mercado nosotros podemos ir detectando rupturas. Vamos a ir detectando rupturas del precio y nosotros ya vamos teniendo nuestras primeras pistas de reversión. Como podemos ver acá en el Merval argentino. Todavía no hay nada. Como estructura bajista. No hay nada. Después de una gran tendencia. Fíjense cómo el precio empieza a retroceder. A pesar de que el gobierno está haciendo las cosas bien, entre comillas. Liberó el cepo y todas esas cosas. Que el cepo no fue liberado de manera total, sino parcial. Ténganlo en cuenta. Hay mucho festejo por ahí el gobierno, pero bueno. eh, También es bueno festejar pequeños avances, muy pequeños avances. Todavía sueldo sigue congelado y todavía no voy a entrar en temas políticos. Me gustaría charlar un poco de eso en otro video que vamos a hacer. Vamos a poner el Merval y vamos a poner la economía argentina para que ustedes tengan un panorama de que son cosas totalmente contrapuestas. Si bien podemos decir que hay un crecimiento, pero fíjense cómo está el Merval, tomando ganancias de la tendencia del año pasado. Y es lo que lo que el mercado ve básicamente. Así que bueno, sin más, ya estamos un análisis completo de lo que es índice argentino, acción argentina, índice estadounidense, acción estadounidense. Por el momento vamos todo con estructura bajista,
por el momento. Si quieren ir acumulando, pueden ir acumulando tranquilamente, no acumulando a capital completo, sino un capital moderado, a escala, ¿sí? A medida que van bajando haciendo mínimos, van acumulando para en el futuro ustedes puedan tener. Eso trabaja como un boot. El boot trabaja de la misma forma. El boot va acumulando y después va promediando la caída, va promediando al alza. Eso es básicamente como un boot trabaja. Boot de trading trabaja lo mismo. Entonces, nosotros manualmente vamos acumulando las acciones. Es una estrategia bastante que a mí me gusta bastante. Porque podemos trabajar muchas cosas, podemos trabajar la paciencia también. Ya sabemos que estamos acumulando para una posible futura reversión. Y no vamos a capital completo y estamos viendo cómo el mercado sigue cayendo y nuestro capital sigue perdiendo. Básicamente vamos controlando esa caída, ¿no? Así que bueno, señores, sin más, les deseo una excelente semana, semana número 16. Acuérdense, vamos a ir analizando por semanas para estructurar todo el análisis. Les voy a dejar análisis de cripto de la semana 16 y voy a ver si en la semana subo lo que es oro, que me está faltando de la 16, y después vemos si hablamos algo de geopolítica y económica y política económica. Así que todo política económica desde mi punto de vista, de mi estudio. Yo no soy economista, no soy experto, simplemente uso el sentido común y nada más, porque soy un laburante también, como muchos de ustedes, y veo cómo está la economía y me fijo mucho en eso. Así que bueno, sin más, les mando un saludo. Chau, chau.